puedo hacerlo dinámico y que, como dice la palabra de Dios, que enseñamos con las palabras que el Espíritu Santo nos da. Así que adelante con lo primero que ya hemos quedado. Jeromo, cuando puedas, atentos. No están ustedes en ninguna televisión de España, ni la nacional, ni la de las comunidades. Están ustedes en el nuevo sector de Girona viendo lo que es el parte meteorológico de un cierto mes, unos ciertos días de el 2021. Si se dan ustedes cuenta, ahí nos están diciendo los meteorólogos qué tiempo iba a hacer cada día, cada hora, en cada parte de lo que es, en este caso, nuestro país. Tanto en la zona cantábrica como en la mediterránea, en la Costa del Sol, ahí están dándonos toda la información que en ese día y en esas horas, tanto de mañana como de tarde, iba realmente a ocurrir sí o sí. No había absolutamente nada ni nadie que pudiese cambiar lo que en ese día, en ese año concreto y en esas horas iba a ocurrir realmente en nuestro país. Y puesto que hoy vamos a hablar acerca, con una pregunta, ¿qué es la iniquidad o el misterio de la iniquidad? Como hemos dicho al principio, nos va a tocar indiscutiblemente hacer alguna serie de preguntas para que todos nosotros, por medio de la pregunta, estemos buscando también la respuesta bíblica. Quisiera que de algún modo poder traer eso que hemos estado viendo en el parte meteorológico que ocurrió. Había lluvias, había inestabilidad en cada parte del país. De España estaba ocurriendo una temperatura distinta, no en todos los sitios llovía, ni en todos los sitios hacía sol, ni en todos los sitios hacía una temperatura. Lo que quiere decirse que ese día todos los españoles teníamos realmente la información para tomar decisiones, dónde estar, cómo cobijarse, qué ropa vestir, porque la información era exacta y no solamente era exacta, es que iba a ocurrir. Y teníamos todos los españoles con la información que se había dado ese día de tomar la decisión de dónde estar, cómo vestir, para que las lluvias o el sol, o incluso si aquellos que tuvieron que salir ese día porque su oficio era pescador, pues tenían que saber la temperatura que realmente podía hacer y el tiempo que estaba en la zona donde ellos iban a pescar. Creo que todos ustedes han tomado ya la idea del porqué. Hemos empezado poniendo este mapa de la meteorología de ese día. Algo
que todos los que vivieron ese día no podían cambiar. Quiere decirse que debían de adaptarse a lo que realmente iba a ocurrir, que no había forma de poder cambiar el parte meteorológico de lo que iba a ocurrir ese lunes, ese martes, a esas horas de la mañana, de la tarde y de la noche. Nos es necesario en estos momentos, de alguna manera, pues crear una palabra. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es el obstáculo que vamos a encontrar a lo largo de toda nuestra vida cristiana en el camino. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la iniquidad en el camino cristiano la vamos a encontrar y Satanás la va a tomar para intentar que la iniquidad se convierta en una conducta. Quiere decirse, tomamos el primer versículo, lo ponemos en pantalla y leemos Mateo capítulo 16, versículo 3. Hemos hecho una pregunta. La pregunta es, ¿qué es la iniquidad? Es el obstáculo que encontramos en el camino y que Satanás intentará que se convierta en una conducta inicua. Eso es lo que él va a intentar. El versículo en cuestión de Mateo capítulo 16, versículo 3, dice, y por la mañana, dijo el Señor, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ya sabéis que esto lo dijo el Señor, y ya que hemos visto el parte meteorológico, vemos como el mismo Señor también tomó aquellos que conocían por la situación de colores que habían en el cielo, si iba a haber tempestad, si iba a haber un buen día o si iba a haber lluvia. Esto es una ciencia que es muy lejana en cuanto al conocimiento científico. Y el Señor lo tomó para luego tomarlo como una especie de aplicación para decirles que conociendo todo lo que iba a ocurrir en términos de la temperatura humana y normal, pero que sin embargo tenían una actitud de hipócritas porque conociendo la ciencia no investigaban también para conocer lo que eran las señales de los tiempos. Y esto les condujo nada más, nada menos que haciendo con carácter retroactivo lanzarnos 400 años desde el momento en que el Señor opta por decir esta palabra. Se llevaban 400 años los cuales Dios no veía a los hombres y a las mujeres y a la sociedad que el propio Juan de aquella generación la calificó como la generación de la víbora. Les llamó generaciones de la víbora porque realmente aquella generación no fue capaz, ni todas las anteriores, de dedicarse a la investigación teniendo toda la escritura desde Génesis hasta Malaquías para poder realmente entender las señales de los tiempos. Dicho esto, hemos tratado de responder con ligereza qué es la iniquidad. La iniquidad es el obstáculo que encontramos en el camino y Satanás va a intentar
que se convierta en una conducta que incapacite de algún modo los deseos y las ganas de poder investigar dentro de la palabra de Dios lo que realmente marca la diferencia para fortalecernos en lo que tiene que ocurrir. Las señales tienen que ocurrir y no van a poder ser cambiadas como no se puede cambiar el parte meteorológico, pero sí vamos a lanzarnos al estudio de lo que es realmente el misterio de la iniquidad. Una palabra que también tenemos que contestarla. ¿Contiene la Biblia toda la información sobre el misterio de la iniquidad? Tomamos el verso de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que tenemos que entender que hay una respuesta a nuestra pregunta. ¿Contiene la Biblia toda la información sobre el misterio de la iniquidad? Indudablemente. San Pablo, instruyendo en este caso a uno de sus maestros, que más tarde sería el que le reemplazaría en la continuidad apostólica de la Iglesia, de paso decir, ir construyendo de alguna forma mientras estamos viendo el misterio de la iniquidad, que en este verso se nos enseña también que la escritura es la base absoluta de toda nuestra investigación. Miren, nosotros, la Iglesia del siglo XXI, está muy privilegiada en cuanto al poder investigar. ¿Saben ustedes por qué? Sencillamente porque no solamente tenemos la escritura, sino que tenemos toda la razón que nos ha dado la ciencia, que nos había quitado aquellos que somos creyentes en la escritura durante siglos. Tanto la arqueología como la historia, como la capacidad de poder entender con unos lenguajes mucho más profundos y que pudiesen llegar a todas las capacidades, los lenguajes de estudiar con más profundidad el hebreo y estudiar el arameo y también el griego, para poder manejar con más profundidad y con más luz lo que son realmente las escrituras. En el siglo pasado tuvieron problemas, en el siglo anterior también, y ya no hablar de los primeros siglos, donde de alguna manera, sin tener absolutamente ninguna escritura en la que pudieran apoyarse en la historia vivida, pues tenían que Dios utilizaba los prodigios, los milagros, las señales, para que de alguna forma se confirmara no la escritura porque no existía, sino para que, me refiero al Nuevo Testamento, sino para que se confirmara por medio de prodigios, señales y milagros que todos los primeros 5 libros de la Biblia eran ciertos y verdad, y que el que había muerto en la cruz del Calvario, el que se decía que era el hijo de José y de María, era realmente el Cristo de la Escritura, el Mesías de la Escritura. Bueno sería recordar, ya que estamos hablando del texto que vuelve a ponernos nuestro hermano de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil, es muy útil. Y recordar
al asomarnos a esta parte de la Escritura y haber dicho que somos una generación muy privilegiada. ¿Saben por qué? Y se los repito, es que la arqueología nos ha dado la razón a los que creemos en la Escritura, nos ha dado la razón también la ciencia, nos lo ha dado realmente la investigación del ADN, nos ha dado la razón de que la palabra de Dios es real, por lo que podemos decir y apoyarnos y decir que Cristo vino, se engendró conforme a la Escritura, se desarrolló en el vientre de la Virgen María conforme a la Escritura, nació conforme a la Escritura, vivió conforme a la Escritura, murió conforme a la Escritura, resucitó conforme a la Escritura y volverá conforme a la Escritura para recogernos a todos aquellos que después de que los muertos en Cristo resuciten, nosotros, si somos esta generación, seremos transformados con el mismo cuerpo que obtendrán los que hayan muerto y resucitado para poder estar con el Señor para siempre. Luego, la Biblia contiene toda la información. Ahora bien, cuando han habido generaciones en el pasado donde han querido de algún modo fronterizar, sellar, obstaculizando la investigación según el Señor tenía realmente previsto en el pasar de las generaciones. Los misterios no están todos desarrollados. Aunque los concilios han intentado por todos los medios cerrar de algún modo ciertas cosas, pero los misterios en los cuales San Pablo, daros cuenta que San Pablo habla acerca del misterio de la piedad y lo desarrolla en 4, 5, 6 preguntas, y eso ha dado para que teólogos y escritores hayan escrito y escrito y escrito cuando él terminó. Daros cuenta la profundidad que tiene realmente un misterio, el misterio de la iniquidad, como otros, y estamos tratando de hacer un esbozo tan solamente con preguntas y algunas respuestas de que los misterios no están todos absolutamente desarrollados, ni ha existido ni existe en el día de hoy ninguna teología que haya finalizado absolutamente y finiquitado todo lo que son los misterios que así aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el llamado Nuevo Testamento. Ya recuerdan, quiero recordar un versículo en Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 29, donde el propio Moisés dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las cosas de la ley. Hoy estamos hablando uno de los misterios menos desarrollados en el absolutismo de haber cerrado, por tanto, lo que en realidad conlleva cómo nace, cómo se desarrolla, cómo permanece y dónde finiquita lo que es el misterio de la iniquidad. La Biblia contiene toda la información sobre el misterio de la iniquidad, pero no está todo desarrollado. Falta mucho por aprender, falta mucho por profundizar, falta mucho por investigar, no en ninguna otra fuente, sino en la palabra de Dios. El propio San Pedro tuvo que decirle a quienes les escribió para que estuvieran confirmados en la verdad presente que él había enseñado, que en este caso Pablo había recibido precisamente cosas difíciles de entender.
porque Pablo es el apóstol de los misterios. A él se le revelaron, pero no en toda la profundidad, sino en el esbozo que dio y que realmente aún necesitamos investigar donde él realmente recibió todos esos esbozos de esos misterios. Y el propio San Pedro dijo que tanto las escrituras como lo que Pablo dijo, dice que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Y hoy veremos lo importante que es investigar, y aquello que ya nuestros maestros nos han enseñado y nuestros teólogos durante estos 21 siglos, que han depositado con mucha investigación en todo lo que se refiere a este misterio. Hemos absorbido, hemos bebido, hemos aprendido, hemos investigado, y todo ello de algún modo nos ha llevado también a no tener que enfrentarnos, como no hay sentido de que tenga que enfrentarse el labrador con el cocinero. El labrador es el que produce, en este caso, los condimentos para poder cocinar, y el cocinero los cocina. Quiere decirse que hay quien investiga, ese es el labrador, y luego hay quien lo cocina, que es en este caso los que enseñáis, los que enseñamos, que de algún modo nos convertimos en tomar todos los ingredientes que otros han estudiado, como arqueología, como los que han estudiado los idiomas, como todos estos serie de hombres y de mujeres, pues que han dedicado toda su vida a la investigación, y todo eso lo tenemos ahí, y hemos de tomarlo como los ingredientes para luego poder cocinarlos y dar a entender. Hoy estamos en el misterio de la iniquidad, y es importante lo que como hemos iniciado. La iniquidad, ahora veremos un poco más adelante, que es como la meteorología de lo que va a ocurrir en lo que es lo malo, que es lo dañino, para que veamos que todo eso es irremediable, como la lluvia, como la temperatura que hace. No podemos hacerlo, no podemos cambiar la temperatura. La iniquidad tampoco vamos a poder cambiarla, porque es una información del parte inicuo que el cristianismo tiene que estar viviendo continuamente. Vamos a hacer otra pregunta. La iniquidad no surge como el efecto de una causa. Quiere decirse, así como, por ejemplo, la lluvia y todo esto que ocurre de lo que es la temperatura, pues bueno, ahí tenemos el cambio climatológico que constantemente nos están hablando los que nos dicen que estamos destruyendo el ambiente, la capa de ozono. Es consecuencia indudablemente de nuestra mala conducta, todo lo que se lanza a la atmósfera. Quiere decirse que eso es consecuencia realmente del comportamiento del ser humano, de lo mal que se comporta viviendo en la tierra. Pero sí, la Escritura veremos que nos enseña que la iniquidad no surge como el efecto de una causa. La iniquidad es el proyecto de una persona, Satanás. Esto es la iniquidad. La iniquidad es el proyecto de Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 16. Es donde empieza el proyecto de Satanás.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es un decreto de parte de Dios. Y al ser un decreto, esto va a estar a lo largo de toda la historia de la humanidad. La iniquidad es un proyecto de Satanás, de destruir en este caso, la simiente de la mujer. Quiere decirse de lo que es en sí todo el desarrollo de la obra de Dios. Esto es el proyecto de Satanás. No es el efecto de una causa. Es la información que Dios ya nos da en que Satanás va a estar persiguiendo a la simiente y a todo lo que nazca de la simiente, porque es un proyecto. La iniquidad es un proyecto destructor personal de Satanás. Hace 21 siglos se visualizó ya el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Esto ya ocurrió, daros cuenta, hace ya 21 siglos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya San Pablo habló a los tesalonicenses diciéndoles que todo lo que se había incubado durante los siglos pasados ya había dado a luz. Y dio a luz precisamente en el momento en el que la generación de la víbora nace. Porque la generación de la víbora nació en el tiempo en el que nace el Señor. No podía nacer antes la generación de la víbora. Tenía que nacer cuando nació realmente el Señor. Porque en esa ocasión ya tenía que empezar la lucha realmente, primeramente contra Cristo y luego contra toda su descendencia. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera, hacer frutos dignos de arrepentimiento? Le dijo Juan el Bautista a la generación de la víbora. Y ahí empezó. Ponemos de nuevo el versículo, por favor, Jeromo, hermano. Amén. Segunda de Tesalonicenses. Amén. Capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. No dice ella, dice él, porque el Espíritu Santo es el que está indudablemente en la Iglesia, pero es el Espíritu Santo el que no deja que desarrolle por completo toda lo que es la maldad destructora de lo que encierra el misterio de la iniquidad. Pero ahí empezó hace ya 21 siglos, empezó el misterio de la iniquidad para destruir, pero el Espíritu Santo, el Paracletos, está realmente deteniéndole hasta que él sea quitado de en medio. Y ya entraríamos en otro tema que no es el misterio de la iniquidad.
Pero seguimos, amén, haciéndonos alguna que otra pregunta. Puesto que la iniquidad, el misterio de la iniquidad, es un proyecto de destrucción por parte de Satanás, nos es necesario hacernos una pregunta con un versículo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Nos dice la Escritura: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, nosotros, para que Satanás no gane ninguna ventaja en lo que es el trabajo destructor por medio del proyecto de la iniquidad, no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Tenemos que estar instruidos. ¿Dónde? Por medio de la palabra de Dios. Satanás no prospera en su inteligencia destructiva contra nosotros. Nosotros siempre podemos ir por delante de Satanás sencillamente porque tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre va por delante de todas las maquinaciones diabólicas para destruir la iglesia. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros y ella es la que realmente nos va pastoreando, es imprescindible que la iglesia esté pastoreada desde el púlpito por medio de la palabra de Dios. Es decir, no tan solamente el pastor es pastor porque hace las visitas pastorales, ni el responsable es un responsable con una actividad responsable de estar todos los días en una distinta iglesia local. El pastor debe de pastorear la iglesia desde el púlpito en los momentos en los que, por medio del conocimiento que les concede de la palabra de Dios, va instruyendo a la iglesia para que sepa tomar decisiones y las reacciones estén basadas en esa naturaleza que produce el conocimiento de la palabra de Dios. Y el responsable debe no de estar invitando siempre a tanta gente de fuera para que venga a decir algo concreto en ese día, en esa convención, sino estar pastoreando y dando conocimiento a los pastores que están pastoreando y, cómo no, también preparando a los obreros, dándoles conocimiento cómo se encuentra la iglesia de Girona, cómo se encuentra la iglesia, no sé, de Badalona, o la iglesia de la Mina, o la iglesia de Verdú. No, tiene que estar dando conocimiento. El conocimiento es realmente el mayor de los pastoreos que se debe de hacer, tanto de pastor con los creyentes como de pastor de los obreros y también pastores. No podemos desconocer las maquinaciones del diablo, porque si las desconocemos, entonces nos puede ocurrir lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 27, nos dice la palabra de Dios. Efesios 4, 27. No deis lugar al diablo. Al diablo se le da lugar cuando a nivel de la enseñanza del pastor a la iglesia y del responsable a los obreros son filosofías que no tienen absolutamente nada que ver con el conocimiento y la capacidad que realmente deben de tener los creyentes y también los obreros y los pastores que están ejerciendo el pastoreo. Porque
el diablo quiere tener voz y voto en el medio de las congregaciones, ya sean las locales o ya sean las comunitarias o ya sean las nacionales o ya sean, en este caso, lo internacional. ¿Y cómo no vamos a darle lugar al diablo? Sencillamente porque conocemos sus maquinaciones. ¿Y dónde está el manual realmente de aprendizaje? En la profundidad, a veces, del conocimiento de la palabra de Dios, que no es tan solamente una línea, sino a veces también, como no, las profundidades del conocimiento de la palabra de Dios, que yo no las puedo y creo que no las tengo. Yo tengo una parte, pero el hermano Pepe Hernández tiene también la suya, y el Pepe Catalán tiene la suya, y el Carlos tiene la suya, y ese es el conjunto, de algún modo, que nos podemos ir en este caso al Génesis y podíamos entender aquello de que reunió las aguas en un solo lugar. No podemos entender realmente la oración del capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Cristo le dice al Padre: Padre, te ruego que, o te pido que del mismo modo que tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. La idea es la idea del Génesis. Uno no puede entender el Nuevo Testamento si no es capaz de ver en los primeros 5 libros de la Biblia realmente la capacidad que recibió Pablo para escribir Romanos, las 2 cartas de Corintios, para escribir Gálatas. Todo lo que Pablo ha dicho en los Romanos, a los Corintios, a los Gálatas, y tanto Pedro como también en este caso Juan y Santiago, está todo en los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Ahí es donde se encuentra absolutamente todo. Todo lo que ellos dijeron y todo lo que podemos aún encontrar para entender todo lo que ellos dijeron de Romanos hasta la carta de Judas. Todo está en esos 5 primeros libros de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a no dar lugar al diablo? Porque él quiere destruir la iglesia por medio de la iniquidad. La iniquidad ahora veremos qué es realmente. Por lo tanto, no deis lugar al diablo. Ahora bien, tengo aquí una frase para que nos resultaría para un tiempo de reflexión. Tratar de discernir el presente, y cuando hablo de discernir el presente me refiero al presente doloroso. ¿Cómo discernir el presente con una gran dosis de imaginación teológica? ¿Podemos acaso discernir el presente doloroso de esta pandemia, y no solamente de la pandemia que nos ha tocado vivir nuestra generación, sino desde la propia decapitación, en este caso, por no irnos al Antiguo Testamento, la decapitación, en este caso, de Jacob? ¿Cómo podemos discernir el presente doloroso si le ponemos una gran imaginación teológica y le queremos dar una respuesta teológica para poder discernir el dolor realmente que produce el misterio de la iniquidad? Tratar de reconciliar nuestra mente finita con la soberanía de Dios, el cual decretó que hubiera esta persecución por parte de Satanás a la simiente y a toda la descendencia de la simiente.
es un decreto de Dios. Esto te hará la mujer o la simiente y tú le harás también a la simiente. Y se pone en marcha donde hemos leído en la generación de la víbora. Cuando Satanás le pisó, cuando Cristo le pisó la cabeza a Satanás. Y ahí está el decretazo. Pondré una enemistad de muerte, de persecución. Y cómo, con mucha imaginación, porque los teólogos, los estudiosos, los que investigamos, aún sin tener nuestra teología certificada en ninguna universidad, pero sí absorbiendo de un lugar y otro de los buenos maestros y de los buenos teólogos, siempre filtrando a la teología y a los teólogos que no sean muy imaginativos, que sean lo más bíblicos posibles y que no nos impongan por medio del lenguaje impositivo aquellas imaginaciones que realmente puedan poner sobre la mesa. ¿Cómo nuestra mente finita, cómo podemos reconciliar nuestra mente finita con la soberanía de Dios? Nuestra mente es muy imaginativa, pero quisiera repetir esto para que lo meditéis. Tratar de discernir el presente doloroso con una gran dosis de imaginación teológica, tratando de reconciliar nuestra mente finita con la soberanía de Dios, ¿sabes a lo que damos lugar? A no creer en lo escrito. Si nosotros somos muy imaginativos y confiamos tanto en el lenguaje impositivo de lo que es la inspiración teológica, llega un momento en la historia donde nos damos cuenta que cada vez somos menos creyentes en la escritura y creemos más en las interpretaciones de la escritura. Cuando el misterio de la iniquidad no está resuelto en absoluto, porque es la lucha constante que el diablo, Satanás, tiene en contra de lo que es la Iglesia, que vive en un decretazo de persecución por parte de Dios, hermanos, en contra de la Iglesia. Necesitamos creer cada día más en lo que leemos. Tenemos que creer menos en lo que interpretamos. Tenemos que basarnos más en lo que el texto dice, que no dice otra cosa, que no puede haber, cuando nosotros hacemos una tesis y luego viene la antitesis y luego necesitamos la síntesis de la antitesis que hemos hecho para la tesis, la antitesis y la síntesis. Y ahí el pueblo, todos nosotros y yo el primero, nos quedamos realmente sin poder entender cuál es el dolor por el cual tengo que estar pasando, porque es un decretazo, es que Dios lo ha decretado y que Satanás quiere destruir por medio de ese decreto. Santo Dios, quiere destruir por medio de ese sufrimiento a la Iglesia. Miren, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Como tú, yo y tú
no sabemos cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es imposible reconciliar la mente finita ante los dolores, persecuciones de la Iglesia, del cristianismo, con un lenguaje impositivo teológico que quiera de algún modo tratar de traer un consuelo que realmente no existe filosóficamente. No existe ese consuelo. El consuelo está precisamente en aceptar de parte de Dios la cobertura y la llenura del Espíritu Santo, porque la obra de Dios es extraña y el misterio de la iniquidad está realmente para tratar de destruir. No tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades en las regiones celestes de maldad. Pero se nos invita, ahora entramos en la parte más importante, se nos invita: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir, no eliminar, resistir. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, porque la iniquidad no desaparece. A la iniquidad hay que resistirla, y esta es la obra de Dios que nosotros, según el rey Salomón, no entendemos, como no entendemos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. No sabemos el cómo crece. Crecen, pero no sabemos el cómo crecen. Continuamos adelante con otra pregunta. ¿Por qué la iniquidad es un misterio? Primero, hagamos la diferencia para poder entender que la iniquidad, es un misterio. Un misterio no desarrollado completamente ni en las generaciones pasadas, ni tampoco en esta. Pero sí, desde las generaciones pasadas y por todo lo que se ha investigado, hoy podemos tener mucha más luz y seguiremos investigando. Y aquellos que investigan les leeremos para seguir entendiendo y comprendiendo más bien lo que es el misterio de la iniquidad. ¿Por qué la iniquidad es un misterio? Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el pecado y la iniquidad. El pecado es la causa de un efecto. El pecado del ser humano es la causa del efecto de tener una naturaleza depravada completamente, la depravación total. Creemos en la depravación total. Por eso necesitamos no una restauración, no, Dios no ha venido a restaurarnos, ha venido a que nazcamos totalmente de nuevo. Pero nuestros pecados es la consecuencia de la depravación total del ser humano, la naturaleza caída. Pero la iniquidad no es la consecuencia de la depravación del ser humano, es el sistema de la persecución que Satanás tiene en contra de la Iglesia. Por esto es un misterio, porque cada generación tiene realmente que enfrentarse a toda una serie que a veces por las falsas enseñanzas
y por los falsos maestros de esas enseñanzas, por falsos pastores que se introducen, hacen realmente que parezca que la iniquidad ha desaparecido y tratan solamente los pecados carnales. Pero es más peligroso lo que es la iniquidad, porque la iniquidad la componen no, y ahora lo veremos, los asociados a la sociedad inicua no son personas ignorantes, y ahora lo veremos, son hombres y mujeres que han recibido el conocimiento perfecto de la voluntad de Dios, pero están en contra de Dios, porque aunque no se manifiestan cuando oramos por ellos en cuanto a que están poseídos por el demonio físico, o sea, dentro están poseídos por medio de haber sido conquistada su parte de conocimiento, lo que es la parte intelectual, ha sido poseída y no pueden pensar de otro modo. Ahora entendemos por qué Pablo dijo: nosotros tenemos la mente de Cristo, que es la que de alguna manera nos hace que nos sometamos a la Escritura. Solamente los que tenemos la mente de Cristo no tenemos ningún problema para someternos a la Escritura, a lo que leemos. Creemos lo que leemos. ¿Por qué la iniquidad es un misterio? Porque no es el pecado, los pecados que marca San Pablo en Gálatas. Eso no es la iniquidad. La iniquidad es una sociedad compuesta de hombres y de mujeres donde Satanás manda y no pueden pensar de otro modo. Están poseídos intelectualmente. El pecado es el comportamiento que emana de la depravación. Y eso tiene perdón. Quédense con esto. Eso tiene perdón. Las personas que pecamos tenemos perdón cuando nos arrepentimos, porque el pecado emana de la depravación total de la naturaleza humana. Pero veremos, en el momento en que lleguemos ahí, veremos lo que es realmente la iniquidad y quiénes la componen. La iniquidad es la aceptación de una conducta voluntaria para no aceptar el rescate de Dios en Cristo. Ponemos el texto, Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Miren lo que dice este texto. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor y del fuego del infierno. No hago ninguna interpretación del texto, lo creo literalmente como está escrito. Eso es realmente pecar voluntariamente habiendo obtenido el conocimiento de la verdad. Claro, para ellos ya no puede haber perdón porque han negado por completo. La iniquidad es la aceptación de la conducta voluntaria para no aceptar el rescate de Dios en Cristo. Estos son los hombres y las mujeres que han sido captados por Satanás en la lucha que tiene contra todo el cristianismo, porque estos salen del cristianismo. Estas personas han salido del cristianismo, pero les ha convencido en el medio del dolor, en el medio de la muerte, en el medio de las pruebas, en el medio de las dificultades, les ha convencido para ponerles en contra de Dios y en contra de la Iglesia. Y por lo tanto,
esos hombres y mujeres son los que componen realmente esa iglesia apóstata, que peca voluntariamente, sabe que realmente lo que está haciendo está en contra de Dios. No es el pecado que emana de la depravación total de la naturaleza humana, que dice Juan cuando habla de ese tipo de cristianismo y le dice: hijitos, no pequéis. Y no lo dice con liviandad, lo dice porque no es ninguna bendición el ser perdonado por arrepentimiento cuando te queda siempre en el alma una cicatriz por haberte comportado mal. Dice: no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación, el sacrificio continuo, los heridos por el pecado que emana de la depravación total. Pero estos no, estos han salido y están pecando contra Dios, contra la Iglesia, pero no es que en el sentido voluntario de la expresión de la frase. No, es que realmente están poseídos intelectualmente. Científicos poseídos intelectualmente, políticos poseídos intelectualmente, religiosos poseídos intelectualmente, y que lo que lanzan y lo que enseñan no es más que la propia destrucción de la verdadera unidad en el Señor. Dicho esto, seguimos un poco más. Vamos a recordar en el verso 27, no aparece, bueno, no importa. Es que el verso 27, tengo que decirlo, aunque sea de memoria, podéis leerlo en vuestras Biblias, termina diciendo que son adversarios. Estos que son miembros de la iglesia inicua, esos son adversarios. Ya conocéis la frase adversario significa diablo. Están luchando contra la iglesia. Están luchando contra la iglesia desde los parlamentos, desde las leyes que aprueban, de los científicos con las falsedades que nos dicen. Todo eso es precisamente basado en un poseimiento intelectual. Tienen negado por comportamiento propio la luz que no les resplandece en sus mentes. Y son adversarios. La iniquidad es un misterio, por la razón siguiente. Satanás forma una plataforma sociopolítica religiosa, desde la cual lucha mordiendo el calcañar de la simiente de la mujer, como ya hemos visto en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y es verdaderamente notable que os diga que en el año 90 de nuestra era, Juan apóstol escribió en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, algo que nos va a llamar mucho la atención. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Pronto aparecerá. En el año 90 de nuestra era, Juan apóstol escribe lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Aleluya. Con un poco de paciencia, estas son las cosas que están en el directo. Espero estar haciéndoos bien, hermanos.
y llamándoos a la investigación y a la capacidad de someternos en la presencia del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Si tiene problemas el hermano, yo os lo recuerdo. Dice el apóstol Juan, ya es el último tiempo. Daros cuenta, hace 20 siglos, en el año 90 de nuestra era, daros cuenta, si hace años, Juan ya dijo que estábamos en el último tiempo. Pero esto hay que entenderlo. Esto hay que comprenderlo. Él dijo, ya estamos en el último tiempo. Allí estaban ocurriendo toda una serie de cosas donde la Iglesia estaba sufriendo la disminución numérica. Y Juan le tiene que escribir y decirles, quiero deciros que se han ido de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Y esto se ha manifestado para que sepáis que no todos son de nosotros. Y es que en el medio realmente de las pruebas, cuando el misterio de la iniquidad está de una forma fuerte, en esos instantes, Él dice, ya es el último tiempo. Tiene que colocar en su lenguaje a los que están sufriendo por mantener el verdadero cristianismo. Último tiempo, en el lenguaje profético, se adapta a la necesidad de aceptar la situación en la que se está viviendo. Ahí está. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, es realmente el comportamiento del lenguaje profético que Juan le está diciendo a quienes están sufriendo consecuencias anticristianas. No es que estaba diciendo, esta noche viene el Señor. No se trata de tomar ese lenguaje. Estaba adaptando el lenguaje profético del regreso de Cristo en la situación en la que estaban viviendo, que los anticristos que ahí estaban realmente creando dolor, malestar, y la situación que estaban viviendo era una situación realmente dolorosa. Tenían que aceptar la situación en la que se estaba viviendo: dolores, persecución, necesidad, muerte. El proceso generacional del cumplimiento del proyecto de Dios no evita la iniquidad en el plan global. Lo he dicho muy rápido. Igual tendréis que verlo alguna otra vez, pero os lo digo un poco más lento. El proceso generacional del cumplimiento del proyecto de Dios, ahora estamos viviendo nuestra generación, y nuestra generación está viviendo cumplimientos proféticos del proyecto de Dios. Pero eso no evita la iniquidad en el plan global. La iniquidad no desaparece mientras Dios va haciendo, va desarrollando su proyecto. Mateo 24, 12. Miren ustedes lo que ocurre y hace el misterio de la iniquidad dentro de lo que es todo el proyecto.
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es el decreto. La iglesia está siendo perseguida. Ya empezó la generación de la víbora, en este caso, en el tiempo de Juan el Bautista, hace 21 siglos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo el capítulo 24 de terremotos, de hambres, de pestilencias, de guerras, de rumores de guerras, y todo eso es como el mapa que hemos visto al principio. Lo que va a ocurrir nos da información que vamos a tener que ser iglesia mientras todo eso está ocurriendo. Esos no son señales del regreso de Cristo, son el lenguaje profético que nos informa de el parte del decreto de que todo esto va a estar ahí, pero que la iglesia, siendo perseguida, siendo maltratada y todo lo que realmente va a estar, nosotros vamos a estar como iglesia, como lo estuvo la generación anterior y la otra, y la otra, y la otra, y todas las generaciones anteriores a nosotros. Por lo tanto, la iglesia nunca ha pasado por ninguna derrota. Jamás. Este verso es una advertencia. ¿Saben para qué? Para que optemos por hacer lo que el apóstol Pablo hacía. Aviva el fuego del don que hay en ti, porque la iglesia no va a pasar absolutamente por ningún tipo de derrota. Ya conocen Mateo 16, 18, donde nos dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ante el enfriamiento hay que ser llenos del fuego del Espíritu Santo. Estamos concluyendo. En el año 70 de nuestra era, el general romano Tito entra en Jerusalén y con su ejército destruye el templo. Y esto ocurre según la voluntad de Dios. Cristo dijo 70 años antes que el templo de Jerusalén desaparecería y que él levantaría en 3 días otro templo. En ese momento no lo entendieron, que estaba hablando de su propia resurrección, de su propio cuerpo, y que más tarde místicamente será también la iglesia. Y fue la voluntad de Dios que se cumpliera la destrucción del templo. Mi sugerencia siempre a los que desean ser buenos consejeros es que estudien los primeros 70 años del cristianismo y entenderán la importancia que tiene la cruz. Si estudian los primeros 70 años del cristianismo hasta que el templo fue destruido, verán la importancia que tiene la cruz. Dios anda buscando. En todas las generaciones lo ha hecho y en la nuestra también. Dios anda buscando a hombres y mujeres que vivan la cruz y que la vivan no recibiendo lo prometido. Lo prometido temporalmente. Hebreos 11:13. Este versículo para terminar. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Mientras ustedes lo leen, yo les repito que Dios siempre estuvo buscando a hombres y a mujeres que vivan la cruz y que la vivan no recibiendo lo prometido temporal. ¿Saben ustedes lo que es lo prometido temporal? Lo prometido temporal son los milagros, los prodigios, las señales, el bienestar, la comodidad, la prosperidad. Eso es lo temporal. Y estos hombres y mujeres
supieron andar de un lugar para otro. Supieron vivir, no recibiendo lo temporal, pero sí confesando que eran extranjeros y peregrinos, sabiendo que Dios les había prometido una patria. Miren, de tiempo en tiempo, mientras la Iglesia Evangélica de Filadelfia, lo pongo como ejemplo, hace 50 años, se inició con un avivamiento tremendo, en otras partes del mundo estaban haciéndose preguntas y hablando acerca de apostasía y hablando acerca de pastores que hacían lo indebido, lo que quiere decirse que el misterio de la iniquidad es un misterio de una plataforma que es indestructible, que vive por decreto para perseguir a la Iglesia, pero que no va a poder con la Iglesia, no va a poder con las familias denominacionales que vivimos realmente como la Iglesia invisible, que vive conforme a la palabra de Dios. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. No esperamos que el ciclo sea siempre el de la prosperidad. Sí esperamos que en la primavera crezca, en este caso, las flores, que en el verano hayan otras clases de frutos, que en el otoño caigan las hojas de los árboles y que en el invierno venga un frío tal que parece ser que la primavera no llega. Hermanos, esto es parte del misterio de la iniquidad. Espero haberos cansado y así con el cansancio que os he producido durante el tiempo, no sé el tiempo que he estado, pero espero que os haya agotado y así podáis dormir tranquilamente sin necesidad de tomar ningún somnífero.